Bueno, buenos días a todos y todas, buenas tardes a quienes estén escuchando esto de manera asincrónica. Estamos empezando a grabar. Esta es la... Porfa, pongan en mudo los micrófonos mientras... Vamos, bueno, esta es el último encuentro de la unidad 1. Lo que vamos a hacer hoy es tratar eh, de hacer una devolución general de los trabajos que se hicieron. Por lo tanto, no vamos a hacer una clase estructurada con un PowerPoint. Y también invitarles a ver si a ustedes les queda algún tipo de duda o no. Les cuento que ya hemos corregido todos los trabajos prácticos. Ahora, cuando termine la clase, durante el transcurso del día, les va a llegar una notificación. Les agradecemos muchísimo que los hayan realizado. Es en vuestro interés y en nuestro interés, interés mutuo, que ustedes completen estos trabajos. Como ustedes han visto, este trabajo particularmente, este trabajo particularmente ha sido más accesible o fácil, ha sido más que nada una guía de lectura que nosotros buscábamos que ustedes que aborden, diríamos, ¿no? Y como han visto, ha sido muy directa, la consignación muy directa, no había que razonar muy, pero muy mucho en cuanto a, antes de contestar la consigna, no tenían que hacer un gran razonamiento, sino más bien ir al libro y buscar, digamos. A ver, y dos aclaraciones respecto de eso, y ya contesto los mensajes que están poniendo en el chat. Primera aclaración, no todos los demás trabajos van a ser de este tipo, digamos, ¿no? Los próximos trabajos ya van a ir teniendo más complejidades. Esto es como que estamos arrancando los motores, diríamos, ¿no? Entonces sería injusto que hagamos trabajos más complicados al principio. Entonces eso les da, si quiere, una base para empezar. La segunda aclaración, que es muy importante, es que acuérdense que para aprobar la materia, ustedes, aparte de tener 3 trabajos de 5 aprobados, tener 3 trabajos aprobados de 5 que se le van a dar a lo largo del cursado, tienen que realizar un trabajo estilo monográfico de investigación, ¿no es cierto? Cuya consigna se la vamos a dar en diciembre. Ustedes, de manera indirecta y muchas veces directa, en ese trabajo van a aplicar los conocimientos que vayan aprendiendo en la medida que vayan pasando las unidades. Entonces, para este trabajo, como para los demás, otra vez sugerimos, lean toda la bibliografía y después respondan, diríamos, ¿no? Porque si no, no les va a alcanzar el tiempo y no van a tener las herramientas para hacer el trabajo integrador. Entonces lo digo ahora y lo vamos a ir repitiendo. Es muy importante porque esto es escalonado. Ustedes ya hemos hablado de esta cuestión del método de la investigación. Nosotros les vamos a pedir un trabajo de investigación para aprobar la materia. Y el trabajo de investigación tiene un método, y ese método, como lo han puesto ustedes, lo han escuchado y lo han leído, es sistemático. ¿Qué significa que sea sistemático? Que los componentes van atados entre sí. Estos componentes les pueden parecer muy abstractos de qué es el conocimiento, sí lo van a ir, qué es el conocimiento científico, qué es el método científico, sus características, sí lo van a ir aplicando y nosotros lo vamos a evaluar en un trabajo en la realidad práctica de ustedes. Entonces les recuerdo esa declaración. No son trabajos para contestar la consigna diferente, sino son trabajos para leer y después contestar. Porque muchas veces nos pasa, diríamos, y ustedes han tenido, yo leo la pregunta, leo la consigna y voy a tratar de buscar en el libro rápidamente lo que necesito, ¿no? Bueno, eso no es una forma muy eficiente, mucho utilizó la palabra efectiva, eficiente en sus trabajos, para aprobar sobre todo el segundo trabajo, diríamos, y se va a ir complejizando. Lo segundo que lo que quería destacar en los ejemplos, digamos, en los trabajos.
Cuanto más ejemplos den ustedes para contestar sus preguntas y no sean ejemplos que repiten de lo que digamos en clase o en los videos o leen los libros, es mucho mejor. Y esto por dos razones. Una, en general, para cualquier materia, hay unas profesoras que les gustará más o menos, pero, y esto va, todo tiene que ver con metodología, no estoy yendo por la tangente. Cuando uno puede dar un ejemplo, ejemplificar lo que está diciendo, los conceptos, está haciendo el proceso de abstracción que estamos hablando en la metodología. Cuando yo puedo entender, ¿no es cierto?, que una taza es esa figura, ese concepto de taza implica algo que tiene determinada forma, que tiene determinada utilidad y que tiene determinadas características, y puedo darles un ejemplo y decir, he visto en un documental, en una serie de Netflix, una taza del siglo XI que no parece una taza, pero si uno la mira bajo el concepto es una taza, ustedes me están mostrando que han podido abstraerse, han podido razonar el conocimiento. Por eso siempre pedimos ejemplos. Los ejemplos no son decorativos, los ejemplos son explicativos, son representativos de concepto. Entonces es muy importante y felicito a las personas que en sus trabajos se han animado a usar ejemplos propios de la realidad en diferentes preguntas. Pero lo segundo que les quiero decir sobre los ejemplos es esto que cuanto más usan ejemplos, más razonan, ¿no es cierto? Y a mí me pasa que siempre cuando leo algo, cuando leo un texto, cuando leo algo en la facultad o en mi trabajo, siempre pienso, ¿qué ejemplo se me ocurre? ¿Cómo puedo ejemplificarlo? Y cuando lo he ejemplificado y me siento satisfecho, me doy cuenta que he entendido. ¿Ah? Entonces les recomiendo, felicito a quienes han usado ejemplos y les recomiendo que lo utilicen. Es medio complicado, hay algunos profes que no les va a gustar mucho los ejemplos, entonces ustedes irán viendo con quién decirlo y quién no. Pero en esta materia y en general en muchas materias en la facultad es bueno utilizar ejemplos, ¿no? Es eso, cuando uno logra ejemplificar, es porque en su cabeza había una transición y un proceso de razonamiento importante. Segundo, para cuestiones más generales de los trabajos. Así como los ejemplos son importantes, muchos de ustedes han utilizado sus propias palabras para contestar. No, nadie completamente, pero sí parcialmente las consignas. Y eso es una actitud osada, pero que marca la diferencia. Es jugar al límite, pero en el buen sentido de la palabra. Cuando yo puedo entender y les puedo decir a ustedes con mis propias palabras lo que he entendido, me parece que ustedes terminan de completar el ciclo de aprendizaje en ese momento. Entonces, muchas veces una buena técnica es decir, bueno, el concepto de ciencia que propone la doctora Victoria Fernández es A, B, C y D. Lo dicen explícitamente y casi lo transcriben. Y después ponen un punto seguido y dice, en otras palabras, lo que nos quiere decir es esto, ¿no es cierto? Entonces, el concepto que propone la doctora Victoria Fernández es que el árbol es un elemento de la naturaleza que tiene una raíz, que tiene un tronco, tiene ramas y produce y genera frutos, diríamos, ¿no es cierto? Punto seguido. Entonces, según mi perspectiva o lo que entiendo del árbol, diríamos, no sería árbol aquella hecho de la naturaleza que no produce frutos. Y ustedes lo están poniendo en sus propias palabras, están agregándole algo. Entonces traten ustedes, si pueden, de utilizar sus propias palabras. Muchas de ustedes lo han hecho. Entonces es muy bueno. Otra vez, esto no es
irme por la tangente. Esto es parte de entender investigación, porque ustedes están mostrando que procesan el conocimiento a través de ejemplos y de sus propias palabras. Así que me parece que para quienes han contestado así, me ha parecido bastante interesante. Y después hay una cuestión que nos ha parecido muy, muy buena de muchos y muchas de ustedes, ha sido la de conectar, sobre todo en la última pregunta, qué es lo que ustedes van entendiendo por conocimiento científico con su realidad. Y hay algunas personas que han dado un pasito más y lo han conectado con algunas cuestiones que ven en la facultad, ¿no? Y ustedes van a estar constantemente interpeladas e interpelados por diferentes tipos de conocimiento. Es bueno que ustedes vayan ensayando, por eso la pregunta quinta, es de entender, tratar de entender y ver qué es lo que entienden por conocimiento científico. Ahí les sugiero, si están con tiempo y tienen la suscripción a Netflix, pero creo que también se la pueden encontrar en otras plataformas, la película Social Dilemma, que es un documental que es sobre el tema de la información y las redes sociales, ¿no? Y la última parte de ese documental es muy, pero muy entretenido por diferentes razones. Me están diciendo, Marco me está diciendo que lo han visto en sociología. Bueno, en sociología ustedes, los que la han visto, y si no les invito a ver, habla sobre el tema del COVID y la desinformación, ¿no? Algo que ha sido muy interesante porque muchas de ustedes lo han puesto en la última pregunta, ¿no? El conocimiento, su visión o su vivencia de cuando se encuentran con conocimiento científico. Y en esa película muestra de que estamos en una era donde es muy fácil manipular la información, de dar información falsa, no falsa, sustentada o no sustentada, y utiliza el tema del COVID. No sé, Marcos, ¿querés contar algo sobre esa parte de la película? ¿Te animás? Sí, O no si tengo no, problema. Específicamente, dale. ¿qué quiere que cuente? No, no, en la película, en esa última parte que habla sobre el COVID y la época del COVID y la desinformación. Ah, ¿Te bueno, acordás? específicamente es como que habla de que esto más o menos del conocimiento que cada uno tiene es el pensar que, ¿por qué aquella persona piensa esto teniendo en base esta información? Y lo que explican ellos es que no todos recibimos la misma información. Es decir, las redes sociales se adaptan a nuestro entorno, por así decir, y a nuestros gustos. Entonces, da el ejemplo de que Google da diferentes tipos de búsquedas a cada persona Ujú. según la ubicación, los gustos, o sea, toda la información que tienen sobre nosotros. Entonces, esto posibilita que sea tan distinto nuestras miradas sobre todos los temas del mundo. Y ahí Ujú. estaba, en la película muestran el tema del COVID, la gente que hace las marchas sin barbijo, y a su vez muestra las muertes masivas en Nueva York, que están sepultando varios ataúdes, y entonces muestran esto de que todos tenemos distintas miradas para todo lo que ocurre en el mundo. Ujú. Muy bueno, bueno, muy buen resumen, Marco. Y solamente déjame agregar a eso con lo que dice Marco. Todos tenemos diferentes miradas. A todos nos llega determinado tipo de información. Tenemos que tener la habilidad de entender cuándo estamos hablando frente a conocimiento más de sentido vulgar, más mítico, científico. Y cómo poder analizar ese conocimiento científico. Yo soy abogado con formación en ciencias sociales. No tengo idea de medicina, pero sí puedo llegar a entender cuando me dicen que determina que el virus existe o no existe, diríamos, de dónde surge eso, digamos. Tengo algunas herramientas, entonces es muy bueno que ustedes lo hagan, ¿no? Este, Tienen que tratar de mirar eso. Y bueno, entonces eso volviendo a esto de cómo vemos que ustedes están tratando de ver en la vida práctica que hay conocimiento científico y que no. Y eso también está determinado por dónde están en la carrera, diríamos. Estamos viendo que hay muchos estudiantes que están en primer año, hay 2 o 3 en primer año, tenemos de segundo, tenemos de cuarto, y está bueno que ustedes vayan
en la carrera, y la semana que viene ya nos vamos a meter directamente a investigación jurídica, vayan a ver un poquito más, con ojo un poquito más crítico, cuando estamos viendo que el derecho construye investigación científica jurídica, cuando se sirve de investigación científica jurídica o cuando toma otras ramas de las ciencias para tomar algún tipo de conclusiones. Esos son comentarios generales que no están necesariamente relacionados a cuestiones de contenido. Nosotros hay algunas cositas de contenido que queremos ajustar. Ahora, a menos que haya algún tipo de, bueno, de preguntas o de dudas de ustedes. O Vicky, si querés hacer algún tipo de comentario. Eh, no, por ahí lo que les quería decir era que, o sea, en general, si este es un proceso, ¿no? Donde ustedes van a ir incorporando los conceptos a medida que vayan justamente trabajándolos y demás. Pero si los trabajos dan cuenta por ahí de la incorporación que van teniendo, y bueno, Gabriel ya lo ha dicho, pero por ahí si tienen alguna duda conceptual o demás, los invitamos a que constantemente lo pregunten, y que la investigación es una construcción constante, entonces que en este proceso de construcción nos vayamos sacando las dudas y, y que los invitamos especialmente a que participen a esto de que las dudas son necesarias para construir algo, y en la duda, y a través de eso vamos como esquematizando también y pudiendo trabajar, porque desde el momento uno vamos a empezar a adquirir ciertos conocimientos para poder lograr la producción final, que sería el trabajo final, que, o sea, no hay que dejar, no hay que dejar de lado de que esta es una materia y hay que aprobarla, y es muy importante ir pensando desde el momento uno en que todo lo que vayan incorporando va a servir para eso, y que si tenemos dudas, las vayamos evacuando desde el momento uno. Eso, y que participen. Solo eso. Muchas gracias, Vicky. ¿Alguien le ha parecido más complicado, más costoso algún tipo de concepto, algún tipo de idea a lo largo de las clases o de los trabajos, de la lectura? A todos le está yendo súper bien, entonces. Bueno, concretamente hay un par de cosas que estaría bueno ajustarse, diríamos, ¿no? Hay una cuestión de que hemos visto que hay una inclinación o una necesidad de hacer explícito de forma indirecta muchas veces una ansiedad por la verdad, ¿no? Y hay algunas personas que se orientan, el conocimiento científico no produce, y esto es importante, verdad en sí mismo, o sea, no hay una sola verdad, no podemos, esa es la disputa del conocimiento científico frente a otros conocimientos. La verdad que nosotros podemos llegar a obtener sobre la realidad es una explicación, una descripción, pero no una verdad absoluta. El conocimiento científico no quiere fijar una línea de decir esto sucedió y punto, y solamente se puede entender de esta forma. Lo que hace el conocimiento científico es complejizar. Hay alguien que utilizó esa palabra y es muy buena en su respuesta sobre el conocimiento científico, la complejización de la realidad. Cuando yo complejizo algo, no doy una respuesta acabada y unívoca, sino lo que digo es, esto que nosotros creemos que es un árbol, tiene sus complejizaciones. Las ciencias naturales pueden llegar a darnos respuestas acabadas sobre ciertos fenómenos muy particulares, pero están sujetos a que el árbol cambie su fisonomía, como ha cambiado el ser humano, como han cambiado los fenómenos, van cambiando los fenómenos físicos. Entonces nosotros podemos tener reglas, patrones, que las vamos investigando para ver si esas reglas o patrones se van cambiando o van mutando, diríamos. En las ciencias sociales y en el derecho, lo que vamos a hacer es tratar de conocer
científicamente algo, pero no vamos a bajar una línea de verdad. O sea, nosotros acá, la verdad que nosotros podemos tener, la tenemos que tomar en sentido con comillas, con pinzas. Es verdad lo que yo predico del comportamiento de estudiantes de la Facultad de Derecho, porque lo he estudiado desde una perspectiva y desde una forma, con determinado método. Y es falible lo que yo digo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay algunas personas que por ahí han contestado con mucho entusiasmo sobre el conocimiento científico. El conocimiento científico no va a darte una verdad. Hemos evolucionado como ser humano para darnos cuenta que la ciencia nos va a ayudar a entender los fenómenos, pero ese entendimiento que nosotros tenemos es susceptible de ser criticado, mejorado, complementado y hasta dejado de lado, ¿no es cierto? Sobre todo en fenómenos socioculturales. Nosotros hemos trabajado mucho durante muchísimos siglos pensando de que lo que determinaba a ser varón o ser mujer era determinado aparato reproductivo. Y ahora nos hemos dado cuenta que son construcciones identitarias, culturales, que vamos abrazando, que vamos dejando de lado, y de repente yo me considero varón no tanto por características físicas, sino por criterios, gustos, identidades que me ubican a mí dentro de esa identidad que yo quiero ser, digamos, ¿no? Y eso ha cambiado. Vamos reconceptualizando cosas, vamos pensando diferentes gracias al conocimiento científico. Si nosotros tendríamos una sola verdad, sería todo estático, sería todo clavado, sería una foto y no un proceso, digamos. Entonces, cuando anímense a la incertidumbre, entre comillas, que el conocimiento científico nos da. El conocimiento científico, como yo les daba ese ejemplo, si yo quiero analizar mayor consumo de estupefacientes con actividades ilegales, no es lo mismo medirlo en junio que en enero. Puede haber diferencias. Entonces esa verdad va a ser limitada al contexto. Por eso es exacto y específico. Es a determinado con lugar, determinado con momentos, bajo determinado paradigma. Alguien decía, hacía un comentario el otro día sobre los paradigmas de la ciencia. Entonces es muy importante eso. Ahora, el conocimiento científico, vamos a volver, esto lo voy a decir con mis propias palabras, lo han dicho bien conceptualmente cuando han transcripto, pero les tiene que quedar claro que el conocimiento científico es un conocimiento sobre la realidad. Nosotros conocemos la realidad a través del conocimiento científico. No es que el conocimiento científico es un hecho de la realidad, no es que el conocimiento científico es algo que tenemos incorporado, son dos cosas diferentes. Un hecho de la realidad es como que está ahí y nosotros vamos y lo capturamos. No, el conocimiento científico es algo que nosotros producimos sobre la realidad. No hay un conocimiento científico que esté dado en la realidad y nosotros lo vamos a buscar. Nosotros lo producimos. Nosotros como humanidad. Hay veces que yo voy y leo lo que ha escrito Carolina, pero no necesariamente lo he producido yo, pero Carolina, como parte de ser par mío en el mundo, en la humanidad, ha producido eso. Entonces el conocimiento científico siempre va a ser un conocimiento sobre la realidad. Tengo que identificar esa realidad. Esa realidad pueden ser normas jurídicas, pueden ser procesos, pueden ser sentencias, pueden ser árboles, pueden ser basura, puede ser cambio climático. El conocimiento científico es la herramienta, es lo que sabemos de la realidad. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, porque algunos ahí han patinado un poquito en explicar ya fuera de la transcripción del concepto qué era el conocimiento científico. Entonces, que eso en la pregunta 5, digamos. Nosotros queríamos ver también en la pregunta 5 un poco la diferencia entre cuando dan el concepto y qué es lo que entienden del concepto. Esa ha sido la trampa de la pregunta 5, ¿no? Y ahí cuando van a explicar qué es lo que entienden en la pregunta 5, ahí se ve que toman una distancia y queremos reforzar esto. El conocimiento científico es lo que sabemos, entendemos de la realidad a través de ese acto cognitivo que hemos dicho que tiene que tener un sujeto, un objeto, tiene que tener ese método, ese sendero, y que opera en un contexto, digamos. Eso es el conocimiento científico nos va a permitir, ¿no es cierto? Y ahí en ese sentido
han conceptualizado muy bien, la mayoría, o se nota que han entendido muy bien las diferencias de algo que es bastante explícito de los diferentes tipos de conocimiento. Ahora, y también ha estado muy bien esto de la producción y los criterios de validez. Usted siempre es importante reforzar esto. ¿Por qué se lo da en metodología al principio? Porque otra vez estamos hablando. Ustedes van a estar en contacto con la realidad, diferentes tipos de información, diferentes tipos de conocimiento. Los criterios de producción y los criterios de validez les van a ayudar a ustedes a darse cuenta de si eso es conocimiento científico o no. Entonces, les volvemos a reforzar esa idea. Ahora bien, algunas personas han propuesto el conocimiento científico como por encima de los otros tipos de conocimiento. Y eso hay que tener cuidado. Digamos, yo particularmente soy ateo, pero para mi mamá, que es creyente, y en su vida personal, y en la manera, cree en un Dios particular, el catolicismo, para ella es importante, es relevante la teoría del Big Bang, pero no es determinante sobre su fe en la existencia de Dios, digamos, ¿no? Y ella es tan buena persona como Ignacio Bichara. Y no porque ella, no lo conozco Ignacio, estoy nombrándolo por nombrarlo, digamos, ¿no? No es, para Ignacio quizás sea un ateo, un científico ateo militante, hay asociaciones de ateos militantes científicas, y mi mamá es creyente. ¿Y por qué es más importante el conocimiento científico para ser buena persona? Y no. Ahora, quizás sí sea muy importante el conocimiento científico para poder explicar la igualdad entre las personas, diríamos, ¿no? Entonces, poder entender que científicamente no hay nada que una persona de color negro la haga superior a una persona de raza blanca es muy importante. Ahora, ¿es importante o más relevante el conocimiento científico? Depende para qué, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a tomar, lo vamos a hacer un ejercicio al final, y para tomar determinadas decisiones. Entonces, muchas veces el conocimiento científico es más importante o más idóneo, más relevante, el depende para qué. Porque tampoco tenemos que caer en un elitismo donde las personas educadas y con conocimientos y con capacidad de decir son solamente aquellas que saben producir o identificar conocimiento científico. Porque eso no es así. El conocimiento científico es un conocimiento muy importante, muy necesario. Ha logrado el conocimiento científico sacarnos de 17 siglos de oscuridad, diríamos, cuando se viene el iluminismo y las revoluciones francesas y de Estados Unidos para marcar hechos políticos, y terminamos con la monarquía. Y ese es cuando la ciencia surge, dice, che, mirá, o sea, todos estos dogmas que nos bajan, tanto en lo que es la transmisión del poder y la transmisión del conocimiento, no van con la idea de ciencia. Bueno, está perfecto, nos sirve para eso, pero no siempre en la vida de nosotros podemos decir que uno es más importante que otro. Ahora, para algunas decisiones, en algunos momentos, sí es más importante tener más conocimiento científico o no. Por eso ustedes como abogadas y abogadas tienen que entender esto, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Y ahora hay otra cuestión que se relaciona con lo que estamos hablando de verdad, conocimiento científico versus los otros conocimientos o en relación con otros conocimientos, que es esta cuestión de la problematización, que alguien lo ha puesto muy bien en su última pregunta en el práctico. El conocimiento científico es un acto de duda, de ignorancia. Para poder hacer conocimiento científico tenemos que asumir que hay algo que no conozco. Para asumir que hay algo que no conozco, primero tengo que leer los trabajos de Juan Robles, los de Mariano, los de Francisco, los de Marco, los de Bernadita, de Carolina, los de Vicky,
cuando yo me doy cuenta que todos ellos y ellas han escrito cosas que no satisfacen mi duda, hago conocimiento científico. Voy a problematizar. Por eso está en este aspecto concreto, la discordancia entre el saber vulgar o religioso y el conocimiento científico. El saber vulgar o el mítico o el sentido común y el religioso buscan homogeneizar. Vos tenés una duda, te voy a dar la respuesta ya. Y no te muevas de mi respuesta. Es así porque sí. Es así porque es misterio divino. Es así porque está escrito en el Corán. Ahora, el conocimiento científico no te invita a eso. Vos tenés una duda, vení, yo te la respondo. Pero te la respondo para dejarte con otra duda. Por eso no es totalizante, como decíamos. Por eso no es superficial. Entonces, requiere el conocimiento científico y duden mucho del conocimiento científico que propone respuestas, pero al proponer respuestas no deja una problematización y marca sus propias limitaciones. Entonces, cuando ustedes vienen y le dicen en derecho, esto es así o así, duden mucho de ese paper, de ese libro que han leído, porque hay algo que hace ruido. Y en el derecho hemos estado muy construidos sobre esta idea de no dejar dudas, ¿no? Ya lo vamos a charlar más la semana que viene. Entonces, muy Profe, importante. ¿podría Sí. hacerle, perdón, una pregunta con respecto a que el conocimiento científico nunca es estático, sino que va en movimiento? ¿Se lo podría relacionar con el materialismo dialéctico, de que siempre se pone una tesis contra una antitesis y sale una nueva tesis, o no? ¿O sería Está muy muy bien, complejo? está muy bien lo que dice Micaela. Para ejemplificar el ritmo o el dinamismo del conocimiento científico está bueno esto del materialismo dialéctico. No porque la técnica del conocimiento sea el materialismo o la forma de proponer el conocimiento científico es a través solamente del materialismo dialéctico. Pero lo que vos decís es, Micaela o Alexandra, ¿qué preferís? A mí me parecen los dos. Los dos me dicen, cualquiera. Bueno, Micaela, es esa gimnasia, ¿no es cierto? Esa gimnasia de aprendo algo, cuando lo he aprendido, me planteo una duda y le respondo. Y después otro viene y me responde a mí, y después otro viene y me responde a mí, y vamos haciendo, y de repente, hoy por hoy, podemos saber qué galaxias existen y qué galaxias no existen. Gracias a que alguien dijo que existía la galaxia A, B y C, y alguien dijo, no, mira, no es A, B y C, es A, B y C y D. Y saltó alguien y dijo, no, pero mira, la velocidad de la luz nos está diciendo que A ya no existe, la vemos, pero ya ha muerto, porque la velocidad de la luz hace que tarden los fenómenos nosotros vemos esos fenómenos con retraso. Y así hemos ido construyendo. Sobre el derecho igual, sobre las normas jurídicas, sobre lo que es el Estado de Derecho, sobre qué es la Constitución. Volvamos a libertad de expresión e Internet. No sabíamos nosotras que íbamos a tener Internet. Internet, ustedes son de otra generación, pero yo, cuando yo era niño y joven, veía películas futuristas en los 80, en los 90. Y las películas futuristas no tenían ni hasta las 1500 una predicción, entre comillas, de Internet. Ha sido un hecho súbito en la historia de la humanidad, que cambió radicalmente, así como la revolución industrial en su momento, cambió el curso del ser humano. Entonces, nuestros conceptos sobre libertad de expresión, privacidad, intimidad, han cambiado sustancialmente sobre el ámbito de lo privado y lo público. Todos conceptos jurídicos que nosotros teníamos afianzados con determinadas complejidades han dejado de estar afianzados y han sido complejizados más todavía, ¿no es cierto? Entonces, esto que vos estás diciendo, el conocimiento jurídico en esta dialéctica que vos proponés, está muy bien. Esto es como avanzamos un poquito, se critica, se vuelve, y así, vamos jugando con eso. Así que para ejemplificar, Micaela, está muy bien la propuesta. No para terminar de conceptualizar, porque si no podemos caer con que el materialismo dialéctico es la única forma de construir este conocimiento. Pero es esa idea para ejemplificar. Entonces, básicamente, nosotros lo que tenemos es, queremos
nosotros tenemos diferentes formas de conocimiento. El conocimiento científico nos va a poder permitir abordar la realidad de una forma diferente a otros conocimientos. No nos va a dar grados de verdad absoluta, nos va a dar grados de conocimiento. Vamos a saber que las cosas son en determinado momento, en determinado lugar, bajo determinados métodos de esta forma. Y el conocimiento jurídico científico jurídico se va a diferenciar de otra forma por su método y por el alcance. Acuérdense que lo hemos visto, el alcance de nuestras afirmaciones, ¿no es cierto? El conocimiento científico va a depender de ese acto cognitivo en el cual nosotros tengamos un sujeto, un objeto, un método y un contexto. ¿Qué es lo que nosotros conozcamos? Va a depender de esa interrelación. Y nosotros, para poder conocer algo, vamos a tener que tener un conocimiento previo. Si yo voy a conocer la realidad a través del conocimiento científico jurídico, tengo que asentarme en teorías y conceptos jurídicos propuestos por la ciencia del derecho anteriormente. Por eso tengo que saber un poco más. Lo que he conocido ayer me va a permitir conocer algo hoy y va a producir un nuevo conocimiento. Por eso esa idea de escalera. Eso es más o menos lo que hemos visto en la clase, en esta unidad. Básicamente, en líneas generales, eso es lo que ustedes han escrito, eso lo han puesto. Ese ejercicio, esa es la propuesta del Plan 2018 de darles a ustedes una herramienta nueva, abordar de la realidad diferente. En algún momento hemos estado hablando y en clases, bueno, un juez, una jueza, un legislador, una legisladora tiene que basarse en conocimiento científico en sus decisiones, y yo me quedo pensando un poco en esa pregunta, y yo quisiera marcarles una situación de un debate constante que estamos teniendo en la realidad latinoamericana. En Europa ya está como resuelto en varios países, para poder ejemplificar la relación entre, pongamos, una operadora jurídica, que sería una jueza, y la ciencia, ¿no? Un caso concreto donde la jueza tiene que decidir sobre si mandar a la cárcel o no a una persona, a una mujer que practica un aborto, ¿no? Lo que se entiende por aborto, interrupción del embarazo. ¿Y cuál es la relación entre los conocimientos científicos, los diferentes tipos de conocimientos y el conocimiento jurídico, ¿no? Nosotros podemos decir que la jueza lo que puede hacer ante la situación que tiene que determinar si mandar presa o no, o decidir si el Código Penal es justo o injusto, puede, por ejemplo, ir a los conocimientos del mundo religioso, ¿no es cierto? En la mayoría de las religiones, no en la mayoría, pero en varias religiones, hay cierto consenso del comienzo de la vida, ¿no es cierto? Entonces la jueza dice, no, bueno, si yo me baso en conocimientos religiosos, tengo que condenar a esta mujer y decir que el Código Penal es constitucional. Entonces, la condeno en base a criterios religiosos, porque utilizo el determinado criterio que dice que la vida empieza en la concepción y por lo tanto si hay vida y si yo lo mato, hay homicidio, punto. También puedo ir, dice la jueza, al conocimiento del sentido común. Para el sentido común, más allá que seas religioso o no seas religioso, hay un sentido común de que la vida empieza con el embarazo. No está muy claro cuándo empieza el embarazo, en el sentido común no entra tanto en esos detalles, pero el sentido común te dice, bueno, si vos ves una mujer que ya no tiene el periodo, que tiene determinados síntomas, etc., eso es embarazo. Entonces, el sentido común, esas prácticas culturales que nosotros vamos teniendo. Entonces, la jueza dice, bueno, el criterio religioso que yo estoy utilizando me dice que hay vida en este contexto, el criterio del sentido común también. Acá el derecho no está apareciendo todavía, acá están los otros conocimientos. Después podemos ir al conocimiento científico. No es para hacer un debate ahora, pero todas y todos sabemos que hay diferentes perspectivas para
poder determinar el inicio de la vida. Por ejemplo, la OMS te dice que la vida empieza, entiendo yo, corríjame a alguien, desde el momento donde el óvulo se inserta en determinado momento, el óvulo fue fecundado, se inserta en la matriz y está, creo que son 6-7 días, ahí en ese momento hay vida. Otros te dicen, no, a partir de la viabilidad del feto, etc. Entonces las ciencias, dependiendo de dónde se paran, te van a decir que hay comienzo de la vida en un momento o en otro, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que en la comunidad científica hay diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué hace la jueza? Tiene conocimiento religioso, tiene conocimiento del sentido común y tiene diferentes miradas que no son irrelevantes porque están hablando de tiempos desde que se considera una vida que se inicia o no. Entonces, ¿a dónde se apoya? Ahí el derecho parece que está afuera. La jueza lo único que tiene que hacer es decir, el Código Penal me dice esto. ¿Qué nos trae el derecho? Y ahí empieza el derecho a complejizar algunas cuestiones. Entonces el derecho te dice, vos vivís en un estado secular. ¿Y qué significa secular? La teoría del Estado, la teoría constitucional, nos dice que el estado secular es el estado donde no se impone una forma de pensar basada en criterios religiosos. Bueno, ahí vamos, ahí ya el derecho nos aporta una conceptualización, la teoría constitucional, de que se hace complicado en un estado secular poner determinados criterios religiosos como criterios de convivencia para decir una sentencia o no. También nosotros leemos la Constitución, leemos el preámbulo, y el preámbulo dice que tenemos las puertas abiertas a personas de todo tipo de creencias, de todo tipo de razas, para que habiten el suelo argentino, incorporamos la igualdad, la multiculturalidad. Entonces el derecho también nos dice, estamos invitando a que vivan en este país, que crezcan, que nazcan, se desarrollen las personas que crean en cualquier patrón o cualquier cultura. Entonces el conocimiento que nos aporta el sentido común, ya no puedo utilizar un sentido común, una visión cultural de algo. Ya tengo un problema. Ahí ustedes ven cómo el derecho va relacionándose con los otros tipos de conocimiento. Y después el derecho se aproxima a el conocimiento científico. Y dice, bueno, las ciencias naturales, la biología, no me puede dar una visión cerrada del comienzo de la vida. También hay una discusión si el derecho siempre acepta o dice lo que le digan las ciencias naturales, que no es así. Diríamos, el derecho transforma muchas cuestiones. Entonces, terminamos con que el derecho se da cuenta que para decidir qué tipo de conocimiento tomar, necesito del derecho para decidir. Entonces, el derecho, la jueza, tiene que utilizar y justificar jurídicamente, desde la ciencia del derecho, y ahí es donde lo finito de que yo puedo justificar algo de una perspectiva religiosa, o tengo que justificar algo desde el derecho y justificar jurídicamente por qué esa posición religiosa es la importante o la determinante. Entonces el derecho, la jueza ya no le sirve ni el conocimiento científico que viene de la biología, no le sirve el conocimiento vulgar o del sentido común, no le sirve el conocimiento religioso, porque cuando lo contrasta con lo jurídico, no le cierra muy mucho. Entonces el derecho es el que aparece ahí, y la ciencia del derecho, la teoría constitucional, la teoría de los derechos humanos, la teoría de la igualdad, y toda la historia constitucional empieza a ser importante para la jueza, ¿no es cierto? Porque va a tener que justificar jurídicamente. Obviamente, ustedes lo saben, por eso hay un debate, todavía no se sabe si es ley, si alguna vez vamos a tener ley o no vamos a tener ley.
no sabemos qué va a pasar si sale una ley de interrupción legal del embarazo. El derecho no ha resuelto ese problema de qué va a hacer con las personas que no creen en la religión mayoritaria, que no se basan en el sentido común mayoritario y que tienen el derecho de apoyarse en un tipo de conocimiento científico frente a otro. El derecho no ha resuelto todavía eso o está en vía de resolver. Entonces el derecho, alguien preguntaba en una de las unidades, bueno, ¿cuál es el conocimiento que tiene que basarse el juez? El conocimiento en el cual se tiene que basar el juez en el conocimiento científico jurídico, y si va a sentarse en otros tipos de conocimientos, tiene que justificar jurídicamente por qué es importante, por qué es relevante ese conocimiento en el cual se está justificando. Entonces, el ejercicio, la idea que les propongo es pensar eso. No hay una respuesta acabada que venga de los otros conocimientos. Necesitamos saber qué es conocimiento jurídico, qué es la ciencia del derecho para poder tomar una decisión en casos tan relevantes como, por ejemplo, ahora la discusión de la interrupción legal del embarazo. Vamos a conceptualizarlo desde la teoría del Estado, desde la teoría constitucional, la teoría de los derechos humanos, la jurisprudencia privatista, el derecho penal dogmático tradicional, etcétera, etcétera. Vamos a tener que dar una justificación y vamos a tener que exigirles a nuestros jueces y a nuestras juezas derecho. Vamos a tener que exigirles que argumenten jurídicamente por qué deciden y por qué todavía en un país secular se le decide imponer un criterio religioso. ¿Por qué se decide utilizar un criterio científico frente a otro e imponer? Y no se permite que tomemos cualquier criterio. Esa es la relación del derecho con la otra ciencia. Y eso nos va a pasar constantemente. Eso nos va a pasar todo el tiempo. Vamos a tener que decidir como jueces o como juezas o como legisladores si es confiscatorio o no un determinado impuesto. ¿Y qué sabe el juez o la jueza? Va a tener que recurrir al conocimiento científico de las ciencias económicas para poder saber si 30% es mucho o poco respecto a determinado salario. Y no es lo mismo un salario de 10 que un salario de 20. Entonces quizás haya una fórmula de progresividad y las matemáticas no ofrezcan una fórmula. Ahora, yo voy a tener que justificar jurídicamente por qué utilizo esa fórmula. ¿No es cierto? Jurídicamente voy a tener que explicar por qué eso se utiliza. Entonces, cuando volvemos a la pregunta o la intervención de algunos de ustedes, donde era, bueno, ¿qué conocimiento tiene que basarse el juez? El conocimiento del juez tiene que aportar el conocimiento jurídico para justificar por qué va a tomar decisiones del tipo que va a tomar. Se entiende más o menos la idea que les estoy proponiendo. Por eso la cuestión del aborto tiene que ser una respuesta jurídica. Escúchenle a Aida Calmemar de Carlucci, quien les interesa en el Senado de la Nación, cuando dice, a ver, esto es una respuesta jurídica. Desde el derecho, ¿qué tenemos que hacer con esto? No metamos otras cosas, porque las otras cosas cada uno tiene su derecho de creer o no creer en el conocimiento jurídico. Pensemos jurídicamente, aportemos jurídicamente. Lo mismo lo que estamos hablando sobre cuando vienen y dicen hay una puerta giratoria. Vos haces un desfalco a un banco, te robas un celular, o ¿cómo se llama? O le pegas una piña al vecino en la panadería, vas a entrar y vas a salir. Bueno, hay que tamizar ese sentido común. Jurídicamente, ¿qué significa? Complejicemos. Bueno, es verdad que hay un problema de acceso a la justicia, que hay un montón de retrasos en el acceso a la justicia, pero también por el otro lado sabemos de que hay una garantía. Los que han hecho derecho penal nadie puede ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario, y por eso hemos decidido utilizar procedimientos penales para llegar a determinar la culpabilidad o no de una persona. Entonces no es que hay una puerta giratoria, hay una decisión, un compromiso de ciudadanos de tener reglas, ¿no es cierto? Entonces, o cuando la discusión está de la liberación de los presos, no, bueno, te puede gustar o no determinadas circunstancias, pero en ningún momento era liberación, era prisión domiciliaria, en ningún momento eran decisiones masivas, sino eran de jueces particulares. Entonces a nosotros nos permite el derecho complejizar todo eso.
tenemos que justificar cómo complejizamos. Entonces, el punto que nosotros estamos haciendo, y ustedes ya quizás se han dado cuenta, ¿de qué estamos hablando? De las dos primeras preguntas que nos hemos hecho, porque es necesario que ustedes sepan investigar o por lo menos identificar cuando estamos frente a conocimiento científico. Porque el derecho va a usar diferentes tipos de conocimientos, pero siempre va a producir el derecho conocimiento jurídico, que va a ser o justificar cómo utilizo los otros tipos de conocimientos o va a producir su propio conocimiento. Nosotros necesitamos eso, digamos, necesitamos, y ustedes van a necesitar o hacerlo o entender cuando otros lo están haciendo. Esa es más o menos la razón por cual tenemos la unidad 1 y por qué tenemos la materia de investigación jurídica. ¿Se entiende más o menos lo que estamos charlando? Sí. ¿Preguntas, reacciones sobre esto? Bueno, no sé, Vicky, si querés agregar algo. No, hay una pregunta ahí que ha hecho Pablo Sí. en el chat. Perfecto. Sí, Pablo lo leo, pero el sentido común no se construye y se dinamiza de acuerdo a la cultura o costumbre dominante, porque el sentido común no es natural, pero está naturalizado como comunal en cada lugar y época. Claramente, Pablo, es eso, diríamos, el sentido común es parte de la construcción cultural, es una construcción cultural. Lo interesante de ver, y no sé si eso va a tu pregunta, es entender que no podemos decir que porque sea sentido común es completamente válido. Entonces te preguntan, y bueno, pero ¿por qué tenemos que doblar a la izquierda? ¿Y por qué así todos doblamos a la izquierda? Y bueno, pero para poder decir que todos hemos doblado a la izquierda, hay personas que se han puesto a decirlo y a crear ese conocimiento. No es algo por sí mismo válido, sino es porque ha habido gente que lo ha repetido y le hemos decidido dar un criterio de validez. Pero ese criterio de validez no necesariamente es ni científica, ni justa, ni valorativamente justa, ni moralmente justa. Es una construcción cultural. Conocimiento científico lo que busca es decirle, che, ojo al piojo con todo esto que sabemos solamente porque se repita. Ojo al piojo con esto que sabemos solamente porque lo ha transmitido el Corán o determinados profetas, etcétera. ¿No es cierto? O la Pachamama, o ¿cómo se llama? Los chamanes. Las generaciones, ¿Cómo? o sea, los antepasados también, sí, por ejemplo, el ejemplo no lo quise poner en el práctico, pero me acuerdo, mi abuela tiene 75 años, y cuando yo era chica, cuando me llegaba el ciclo de menstruación, a mí y a mis primas, que no se bañen, se van a morir, se van a desmayar, les va a salir varices. Y nosotros quedamos, mi mamá me decía, no, bañate, pero mi abuela sí estaba convencida porque su abuela, su mamá, y esto se fue traspasando hasta que llega el conocimiento científico y bueno, demuestra que no es así. Exactamente, exactamente. Ahí está el punto de esta cuestión. Y de lo que dice Micaela respecto de algo, un hecho biológico. En el término del derecho, les va a pasar mucho que hay prácticas y normas jurídicas basadas en repeticiones. Algunas veces está bien, porque es un criterio ordenativo, diríamos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué decidimos que en el tránsito, ¿no es cierto? En tránsito, ¿por qué uno pasa por la izquierda? Bueno, no hay ningún criterio científico, hasta lo que yo conozca, que haga que es más efectivo, mejor pasar por la izquierda. Es una construcción cultural. Nosotros, y vos vas a Inglaterra y se pasa por la derecha. Muchos países del Commonwealth se pasa por la derecha. Y bueno, ahí el derecho no se plantea tantas dudas si está bien o está mal de una perspectiva científica, si tenemos derecho o no a pensar diferente y no me pueden imponer a mí el sentido común de pasar por la izquierda. Y bueno, no hay ningún derecho conculcado, Gabriel, o sea, yo tengo que ordenar el tráfico y te voy a pedir a vos y te voy a multar si vos pasas por la derecha. Y yo presento un caso. Están violando mi derecho al multiculturalismo y yo soy de una cultura y yo nací en Inglaterra y en Inglaterra se pasa por la derecha. Y bueno, ahí el derecho va a tener resuelto algunas cuestiones, diríamos, ¿no?
pero no, en otras cuestiones no las va a tener resuelta porque va a haber potencialmente derechos fundamentales violados, diríamos. Entonces ahí va a cambiar un poquito. Entonces lo que dice Micaela, con esto de un hecho biológico, bueno, la práctica decía que había que hacer determinadas cuestiones. El conocimiento científico lo tiró abajo. Entonces la abuela se quedó con una reminiscencia de prácticas, pero no de conocimiento científico. El derecho también hace eso. Y la investigación jurídica, el derecho también termina haciendo eso. Y el derecho, muchas veces y con justificación, se va a apoyar en el sentido común, como esto que les digo, pasar por la izquierda o pasar por la derecha. Bueno, ahora sí habrá actualmente estudios que muestran que cuanto más pasas por la derecha, más niveles de accidentes hay, digamos. Pero la decisión de derecha o izquierda es meramente del sentido común, porque los primeros automóviles que llegaron a Argentina estaban hechos con el volante para un lado y no para el otro, y eso fue lo que cambió. Se entiende. Pero bien, muy bien los comentarios de Pablo, no sé si se contestó Pablo y Micaela la intervención. Claro, buen día, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, Pablo. Claro, yo cuando me refería más que nada a sentido común, porque veo, o sea, veía en una materia que se llama filosofía filosofía de la ciencia, y hacíamos ahí más o menos un recorrido, ¿no? Es más que nada filosófico sobre cómo estudia la ciencia, ¿no? Al objeto y cómo fue modificándose. Por ejemplo, yo en mi trabajo puse, creo lo mismo ciencia para Aristóteles que ciencia para, digamos, para este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y desde ahí, no sé, traté de deducir que que la ciencia también ha construido sentido común y que ha alimentado a la sociedad y que esos, si se puede decir, esos retazos que han quedado todavía de sentido común construido, quizás, por ejemplo, lo pongamos en la modernidad, por el paradigma positivista, hoy en día coexisten, y es lo que quizá causa tensión, ¿no? A la hora de resolver, digamos, de posicionarse o tener algún tipo de, no sé, si se puede decir, de afirmación, ¿no? Sí, bueno, es interesante lo que vos decís. A ver, y es parte de cómo empieza quizás el libro, no sé si vamos para eso. En nuestros cerebros, pero en la vida diaria coexisten estos conocimientos, los diferentes conocimientos. Y no están completamente, eso también en el libro lo ponemos en clase, no están completamente compartimentados. Acuérdense que cualquier concepto, cualquier propuesta son herramientas analíticas, es para verlas, pero como vos decís, se entrecruzan. Y vamos otra vez, para complejizar lo que vos estás diciendo, el tema de la objetividad, lo que hablamos de la característica de la ciencia, del conocimiento científico. No es objetivo porque sea neutro, es objetivo porque sigue un proceso. Y ahí vamos, muchas veces, porque no quitamos del juego, del tablero, las perspectivas y las subjetividades de las personas que investigan, ¿no es cierto? No lo quitamos. Entonces, hay algo, y esas subjetividades también están construidas sobre determinados sentidos comunes. Yo les voy a dar un ejemplo concreto. En términos de derechos humanos, yo también soy profe en derechos humanos, y claro, mucho de la elaboración, de la construcción jurídica de los derechos humanos, que es un derecho reciente, nuevo, si se quiere, el derecho internacional de los derechos humanos y cómo ha entrado a nuestro sistema, son conceptos recientes, ha sido construido por hombres. Los grandes teóricos del derecho que generalmente se citan en términos de derechos humanos han sido varones. Y esos varones han construido su dogmática de los derechos humanos, útil para darnos más libertad, más igualdad, etc., la han construido desde su vivencia, desde su sentido común como hombres. Y nos costó mucho darnos cuenta que los grandes temas de derechos humanos, los grandes desarrollos, abordaban la igualdad, la real desigualdad, ¿no es cierto?
y se tuvo que reconstruir el derecho de los derechos humanos con muchas de las cuestiones de la vida social a través de esa mirada de que estaba escrito por hombres y solamente por hombres, y no porque, por varones, perdón, no porque los varones necesariamente estén malintencionados, sino porque están construyendo desde su sentido común como varones, no como mujeres. Entonces la ciencia, esta cuestión de que la ciencia también está atravesada por la subjetividad de la persona, y esa subjetividad se construye en base a sentido común, religioso, ideología, etc. ¿No es cierto? Volvamos a las primeras olas del feminismo, ¿no es cierto? Cuando de repente decimos, tiramos abajo la monarquía y vamos por la igualdad. Claro, pero a la hora de distribuir derechos, privilegios y roles políticos, y le hemos distribuido a los varoncitos. El acto revolucionario más importante que ha tenido el siglo XX, que ha sido tirar abajo las monarquías, más importante no de una perspectiva valorativamente, sino de cómo cambió el transcurso de la historia, el hecho más reivindicativo de la persona humana, de su dignidad, de su raciocinio, han sido las revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX, pero han sido de varones. Hemos construido teoría de los derechos humanos basada en la vivencia, en el sentido común de una parte de la humanidad. Entonces ahí entra en juego esto que vos estás diciendo. Por eso Juni dice, no tan solo está en nuestra cabeza, está en la sociedad, se entrecruza. Por eso no hay que descartar el sentido común, no hay que las vivencias personales, la subjetividad dentro de este esquema. Porque este esquema también se abre eso, ¿no es cierto? Entonces yo puedo estudiar la distribución del trabajo teniendo o no teniendo en cuenta determinadas realidades. Y no porque escriba 15 libros significa que lo que yo digo sea la verdad, sino porque yo he escrito más libros que vos. Y ahí en esa realidad yo solamente he mirado las condiciones de igualdad del trabajo en términos de raza y no de género. Y ahora que yo lo haya escrito no significa que no haya desigualdad de género en el trabajo. Y esas son las subjetividades que se tienen en cuenta. Nosotros tenemos que hacer la gimnasia y poder darnos cuenta cuando hay conocimiento científico, cuando hay conocimiento vulgar y cuando hay conocimiento religioso. Y tu pregunta dispara abrir las primeras páginas de Juni que dice, ojo al piojo, no están separados, están entrelazados. Y también el conocimiento científico está basado en la subjetividad de quien investiga. Cuanto más varoncitos seamos los que estudiemos a los fenómenos sociales, culturales, etc., es probable que los construyamos bajo un sentido común de varoncitos, no de mujeres. ¿Se entiende? Sí. Por ahí quiero hacer un aporte, Gaby, ¿Sí? para complejizar un poco el ejemplo que has dado de los derechos humanos. Mirándolo desde el género, ha sido construido desde los hombres, sí, la idea de igualdad era igualar en torno a los hombres. Para complejizarlo, también pensemos que la corriente de los derechos humanos, o sea, si hacemos un estudio, también es de raigambre occidental, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, a la variable género le agregamos la variable raza, y también desde una perspectiva más bien clasista dentro de las clases iluminadas, si se quiere, que eran las que poseían el conocimiento y los recursos. Entonces a la variable género le agregamos la variable raza o identidad y la variable clase. Entonces, por ahí pensemos también esto, cómo podemos ir complejizando la lectura respecto a cómo se han construido los derechos humanos y cómo eso podemos ir trasladándolo a otras ramas del derecho incluso, ¿no? Pero bueno, en esta idea, volviendo a lo que ha dicho alguna compañera en algún TP, esto de complejizar y seguir haciendo la lectura y seguir viendo las otras caras. Y por ahí en lo que decía el compañero Pablo,
respecto a esto, a cómo se construye el conocimiento científico, por ahí también termina como sentando un sentido común. Por ahí tiene que ver también con esto de que hemos pasado históricamente de lo mítico religioso a lo científico. Entonces también revisando esto de que siempre necesitamos como una respuesta, siempre tomamos o hemos tomado durante muchos siglos las respuestas que tienen que ver con lo mítico religioso, o en determinado momento cuando irrumpe el conocimiento científico y de repente se torna en un sentido común, tomamos como válido, ¿no? Y de repente hoy en día tenemos, por ejemplo, otras corrientes donde complejizan la mirada de cómo ver el mundo y te dicen que el saber o el conocimiento vulgar o popular también tiene mucho para aportar ese conocimiento científico, ¿sí? Y por ahí el hecho de aferrarnos tiene que ver también con la seguridad como sociedad o como personas de tener una respuesta para los problemas que tengamos cotidianamente o como sociedad. Entonces, por ahí la idea es como de construir un poco eso y pensar en esto, en volver a esto que decía Gabriel, de que coexisten los conocimientos, que depende de dónde lo voy a aplicar, voy a tomar uno u otro. En este caso, nosotros somos operadores jurídicos de las diferentes, de los diferentes espacios, ¿sí? Y ahí tenemos que ir como construyendo esta idea de cuál sería más válido o no de acuerdo a la decisión que voy a tomar. Y por ahí, en cuanto a esto de la validez, en la bibliografía complementaria, que no se, bueno, como ya ha explicado Gabriel, no se la toma, pero el libro de Humberto Eco, Cómo hacer una tesis, habla mucho de esto, habla de las tesis políticas, pero en cierta forma desanda esta idea de que el conocimiento es objetivo. Él habla de un conocimiento riguroso, pero no neutral. Entonces, en algún punto, volvemos a esta idea de que lo que hace que el conocimiento sea científico es la rigurosidad y el método que se aplica, pero eso no significa que no intervenga la subjetividad del investigador. Y, o sea, el texto está muy, muy interesante porque desanda esa cuestión y aparte es una lectura muy agradable, así que si quieren leerlo como para profundizar el tema, lo pueden hacer. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Bueno, gente, si no hay más preguntas, comentarios, les agradecemos muchísimo que hayan hecho los trabajos prácticos. En líneas generales, todos han estado muy bien. Volvemos a repetir, no hemos querido darles un trabajo práctico pero muy difícil. Nos parecía injusto que recién empiezan este contexto, pero sí vayan afinando el lápiz sobre cómo se expresan, qué ejemplos dan, cómo elaboran las respuestas, porque va a ser un poquito más complejo a lo largo de la unidad, y sobre todo, no es que por haber contestado esto significa que han aprendido con H intermedia, y ustedes necesitan aprender y aprender los conocimientos para poder hacer el examen integrador en su momento. Esperamos que les haya sido, no por lo menos no difícil, y que hayan disfrutado un poco la unidad 1. Vamos a empezar con la unidad 2, donde ya vamos a empezar a hacer un poquito de jugar qué es lo que hacen los abogados y las abogadas cuando hacemos ciencia. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso. Si no hay nada que agregar, muchísimas gracias y tengan un buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Gracias, profesor, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.
Gaby, ¿Sí? cuando pongo guardar, ¿se guarda automáticamente? Sí, pone ahí guardar grabación, sí. Te va a llegar un email. Perfecto. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, Belén.